¿Sabías que ya salió la encuesta de ahorro y financiamiento en México, donde solo la mitad de los hogares en México tiene ahorros para su retiro? No te pierdas nuestro próximo programa de Factor Económico, donde abundaremos sobre estos temas. Mundo Ejecutivo presenta Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Los saluda con mucho gusto Enrique Presburger. Estamos en Factor Económico, donde vamos a analizar la economía entre líneas. Y bueno, en este momento vamos a tocar un tema muy interesante que significa ahorro. Vamos a hablar sobre el ahorro de los mexicanos, dado que acaba de salir la última actualización de este dato que organizan entre el INEGI y la Comisión Nacional Bancaria de Valores a propósito de inclusión financiera, para ver qué tan listos estamos los mexicanos para retirarnos. Este dato es sumamente relevante porque hoy México no se ha preocupado demasiado de este tema porque somos un país de jóvenes. México tiene el récord, de alguna manera, en toda su historia de cantidad de jóvenes que existen en el país, donde el promedio de edad es de 29 años. Así es, México tiene un país de menos de 30 años, lo cual es una joya en bruto en el mundo en general, donde las poblaciones están envejeciendo y México tiene jóvenes. Esto hace que los jóvenes nos den récords de más empresas constituidas que nunca en toda la historia, por lo mismo más cantidad de impuestos pagados en toda la historia y cantidad también de población económicamente activa y gente trabajando que nunca en la historia. Es decir, México nunca había tenido una generación tal de empleo, de trabajo, de población económicamente activa, de empresas y de impuestos, porque hay tantos jóvenes en el país. Sin embargo, la pregunta realmente importante no es, pues, cuántos somos o si estamos o no trabajando, sino qué está pasando con esta población. Estamos creando una base de ahorro para mantenernos a nosotros mismos, es decir, la natalidad sí está cambiando. Digamos que las familias mexicanas pasaron a tener un promedio de 4 hijos a un promedio ya de 1.8 hijos, es decir, menos de 2 hijos ya es el promedio, cercano a eso, y esto nos dice que la población mexicana hacia 2050 va a envejecer. Es decir, nuestra generación, de alguna manera, gente que tiene entre 20 y 40 años, pues de alguna manera somos estos jóvenes que no está teniendo tantos hijos. Y sin embargo, nosotros somos la mayoría que los mexicanos a futuro nos tendrán que mantener. Entonces, la pregunta del millón es, ¿nosotros estamos ahorrando lo suficiente? ¿El mexicano en edad de trabajar está ahorrando lo suficiente para retirarse o no está ahorrando lo suficiente para cuando se retire? Y bueno, hay algunos datos reveladores que son interesantes. La primera es que solamente la mitad de los hogares en México tiene ahorros para retirarse. Es decir, 1 de cada 2 tiene, pues, de alguna manera una previsión para su futuro y, pues, el otro no cuenta con esa previsión, lo cual, pues, es bastante preocupante. Ahora, si nos vamos un poquito más a detalle, bueno, pues, ¿cuáles son esta media? ¿Cuál es este monto del ahorro que tienen los mexicanos? Pues estamos hablando de un monto en promedio, evidentemente, de 179,000 pesos que están, digamos que, ahorrados y administrados a través de una administradora de fondos para el retiro, mejor conocida como Afore. Un hogar de cada 2 está de alguna manera respaldado por, pues ahora sí que por este mecanismo, y el monto de alguna manera de los 36 millones de hogares que existen en el país, existen solamente aproximadamente pues unos 19 millones de hogares que cuentan con un ahorro cercano a los 170,000 pesos de ahorro. De alguna manera, esto significa que el ahorro en el país no está tan holgado como que se pareciera, y este monto, evidentemente, pues lo que alcanza de alguna manera, pues más o menos, si hacemos cuentas rápidas, pues es un monto para gastar en la edad de retiro de 15,000 pesos al mes, que en un año se te acaba. Es decir, este ahorro ponderado de la gente que sí tiene afores, porque vemos que pues hay un porcentaje importante, que digamos que de los casi 40 millones de hogares, solamente la mitad tiene, digamos, pues un ahorro, y este ahorro a un promedio de gasto de, pues no sé, pongamos 7,000 pesos mensuales, te dura 2 años, 15,000 pesos mensuales te duran 2 años, es decir, para el nivel de vida exigido, sobre todo en las grandes ciudades, pues es un monto que a todas luces resulta insuficiente. Y bueno, evidentemente sabemos como siempre que
hay, digamos, percentiles en esto y el 5% más alto de la población tiene ahorros mayores a los 6 a 8 millones de pesos. Entonces es lo que realmente avienta el promedio hacia arriba, que este 5% pues está muy bien cubierto, pues de alguna manera con bienes para arrendar, con casas, con posesiones, con dinero líquido, pero digamos que el otro 45% restante pues no tiene millones de pesos ahorrados y el dinero, digamos, la cantidad que se tiene pues realmente es muy magra, ¿no? Y una situación aún más crítica, vemos que el ahorro, por lo tanto, en promedio no es un ahorro alto, que apenas alcanzaría para sostener el nivel de vida, pues 1 o 2 años más a lo mucho. Realmente es una cantidad, pues digamos, mínima la que tiene ahorro los mexicanos en promedio, pero además en 2020 también la gente retiró parte de los fondos que tenía dispuestos para su retiro. Como saben, en las Afores hay cierto monto que no se puede retirar, pero hay cierto monto que sí se puede retirar en emergencias. Y de alguna manera, en 2020, 75% de la gente que tiene Afores recurrió a un retiro por desempleo. O sea, este porcentaje aumentó un 75%, lo cual de alguna manera pues refleja pues que la gente usó su dinero y disminuyó el ahorro de alguna manera en términos reales. Hoy en día también otro dato preocupante es cómo ahorra este dinero los mexicanos. Fuera de este ahorro que está en Afores, que está atorado, que la gente retiró un poco, pues también hay un ahorro por aparte que se calcula que tienen los ahorros de los mexicanos, que sin embargo es un ahorro que no genera demasiados rendimientos financieros. De hecho, la encuesta nos arroja que casi el 50% del ahorro de la gente que tiene por fuera, digamos, esta gente que no tiene Afores, pues está en su tarjeta de nómina como tal, y hay un 30% adicional que tiene su dinero debajo del colchón, tal cual en ahorros informales que no necesariamente generan intereses. Por lo tanto, podemos concluir que solamente la mitad de los mexicanos tiene ahorros. Esa mitad tiene un promedio muy bajo que nos servirá para el retiro 1 o 2 años. De ese porcentaje de ahorros está disminuido porque en la crisis mucha gente retiró dinero de sus cuentas de Afores y el dinero que por fuera pudiera tener la gente en los hogares no genera rendimientos atractivos porque está en tarjetas de nóminas congelados que normalmente dan menos rendimiento que la inflación, o bien están en ahorros informales en tandas que no generan de intereses, o bien debajo del colchón. Así que, señores, hay una alerta de que esta generación no está tomando previsiones de ahorro suficientes, no nada más para nosotros, sino para que nosotros envejezcamos y seamos sostenibles para el país. Vamos a un corte, queridos amigos. Esto es Factor Económico. Sé parte de la cumbre más importante de los negocios en México. Todos los sectores ganadores de la nueva economía, oportunidades de negocios, inversiones, exportaciones y alianzas con los socios comerciales más importantes de México. No te la puedes perder este 7 de diciembre, cumbre de las 1000 empresas más importantes de México. Los empresarios juntos por la reactivación económica de México. Adquiere tus boletos en cumbre1000.com y llamando al 55 50 02 94 50. Volvemos, queridos amigos, con ustedes. Esto es Factor Económico. Estamos hablando del ahorro de los mexicanos, de lo que el mexicano cuenta para hacer ese ahorro para el retiro. Vemos que un mexicano de cada 2 pues no tiene Afores. Digo, evidentemente esto está muy ligado también a la alta informalidad que existe en el país, que no es una buena noticia. Finalmente, la informalidad no solo tiene efectos en el corto plazo, que la gente pues no tiene seguros, no tiene una estabilidad, no tiene un patrón, digamos, que lo respalde, sino que también en los años que vengan para el retiro, pues no hay ahorros como tal, y eso hace que cuando la población envejezca, que hacia allá vamos, pues no haya un sistema de seguridad social lo suficientemente robusto para atender a toda esa gente. Recordemos también que México es también segundo lugar mundial en obesidad, tenemos también los índices de diabetes más altos en el mundo, de azúcar, es decir, tenemos varias cuestiones importantes para México que de alguna manera ocasionan que la población pues sí vaya a necesitar previsiblemente cuidados en el futuro, lo cual ocasiona que necesitamos un sistema de salud robusto. Y como los impuestos no son suficientes, el ahorro de los mexicanos tendría que ser suficiente para esto. Pero analicemos un poco más a detalle los montos que se utilizan en este tipo de cuestiones. Tenemos
como decíamos, el ahorro para el retiro, el tema de Afores, pues un porcentaje cercano al 50%, donde, como decíamos, el promedio es de 170,000 pesos. Sin embargo, la población informal, los que no tienen dinero en el Afore, pues, ¿qué tienen con su dinero o cuánto tienen? Pues bueno, decíamos que la gente tiene su dinero en tarjetas de nómina, que no les dan rendimiento, que de hecho pierdes dinero año con año porque teniendo una tarjeta de nómina, pues te da a lo mejor el 1% anual, mientras que la inflación suele ser del 5 o 6%, si bien nos va en México, o sea que pierdes 4%, 5% de tu poder adquisitivo año con año por tener las tarjetas de nómina. Pero bueno, digamos que tenemos que el 50% de los mexicanos tiene aproximadamente 20,000 pesos en su cuenta de nómina. Tú tienes 20,000 pesos en tu cuenta de nómina, eres parte de este sector privilegiado que tiene un ahorro constante, 20,000 pesos para cualquier emergencia, donde 1 de cada 2 mexicanos lo tiene. Sin embargo, es un mecanismo de ahorro que no genera buenos rendimientos. Ahora, la gente que tiene ahorros informales, pues en las tandas, con los tíos, a nivel familiar, de hecho, se define de alguna manera en el INEGI el ahorro informal cuando el dinero se almacena con algún familiar o conocido mediante mecanismos como tandas, cajas de ahorro no autorizadas con forma de préstamo, donde no está regulada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Es decir, mucha gente sigue teniendo su ahorro a la antigüita, pues con un familiar, hoy vamos juntándonos y todo. Obviamente este tipo de ahorros no tiene regulación, no tiene control de riesgos, no se supervisa por nadie, y hay cerca de un 20% de la población que todavía ahorra de esta manera con un promedio de 5,700 pesos. Como vemos, vamos adquiriendo, o sea, hay una población muy privilegiada que tiene Afores, que es un 50%, hay otro 30% de alguna manera que pues tiene cuenta de nómina, simple y llanamente depósitos, que va ahorrando ahí por ahí su dinerito, hay otro porcentaje que tiene este ahorro informal, y bueno, hay algún porcentaje también de alguna manera de cuentas de apoyos, que también tiene un porcentaje parecido a los 6,000 pesos, y tenemos interesantemente ya después el ahorro formal. El ahorro formal ya es cuando hay un depósito en instituciones bancarias como tal, en cuentas de inversión que generan algún tipo de rendimiento, donde el promedio de ahorro formal en México es de 30,400 pesos. Hay prácticamente un 15% de la población, digamos, 1 de cada 6, 7 personas aproximadamente que sí acude a mecanismos de rendimiento formal, es decir, no la tandita, no la cuenta de apoyo, no dejarlo nada más dormir en mi tarjeta de nómina, sino que sí formalmente abre una cuenta de ahorro en una institución bancaria buscando que me dé algo de interés, ya sea en renta fija o renta variable, y esta cantidad promedio es de 30,000 pesos. También tenemos un nivel más allá de seguridad social cuando hablamos de ahorro, que tiene que ver con seguros de vida, donde solamente un 2.5% de la población tiene un seguro de vida, o sea, hay un porcentaje altísimo, un 97.5% de la población que no tiene un seguro de vida y no tiene previsto, pues de alguna manera, ninguna acción por la muerte por accidente o cualquier cuestión en ese sentido. Ahí el promedio de los seguros de vida es de 17,300 pesos en México, lo cual, bueno, pues también de alguna manera, más bien lo que pasa es que este 2% que tiene seguros de vida, que lo tiene normalmente por varios millones de pesos, pues digamos que si se hace el promedio, pues el monto baja sensiblemente, pero hay un monto muy, muy bien asegurado de una parte muy, digamos, elitista de la población, y la gran mayoría pues no tiene acceso a seguros de vida. Y de alguna manera ya los que tienen un fondo de inversión como tal, ya digamos que no es el fondo típico de ahorro en CETES o fondos, digamos, simplistas que ofrecen algunos bancos de manera genérica, sino realmente ya hablando de fondos de inversión quizá más sofisticados, de casas de bolsa, de alguna entidad de ahorro, pues digamos que mucho más sofisticada, donde tú ya estás invirtiendo, estás haciendo que el dinero trabaje por ti, estamos hablando de inversionistas ya un poco más sofisticados, pues solamente el 1.5% de la población en México tiene ahorros de esta manera, lo cual pues nos refleja también pues la realidad de polarización del país, ¿no? De alguna manera esto es sumamente interesante. El monto es de 315,000 pesos. Ese es, digamos, que la gente que ahorra en el país, o sea, hay un prácticamente 98.5% que nunca ha metido su dinero en un fondo de inversión y que no lo conoce. Sin embargo, ese 1.5% que sí lo hace, pues los montos son de 300,000 pesos, que como vemos esto supera y duplica el monto de ahorro
que tienen los mexicanos en promedio en las Afores. Así que esta población, digamos, que ahorra, lo hace, pues evidentemente en montos un poco más importantes, y estamos hablando que hay una gran oportunidad de un ahorro bien invertido en México. Es decir, la gente tiene su dinero en cuentas que no generan rendimiento y que pierde dinero con la inflación, en mecanismos de ahorro que no controlamos. Entonces, somos una generación que ahorra poco y el dinero que ahorramos no nos genera rendimiento. Solamente prácticamente 1 de cada 100 personas es las que deciden poner a trabajar su dinero para tener un mejor rendimiento, lo cual, pues, obviamente vislumbra una tremendísima área de oportunidad para eso, que bueno, de estos 2.2 billones de pesos en activos, que es lo que se habla de ahorros. Así que, señores, si ustedes tienen algo de ahorros, tienen un seguro de vida, ya forman parte de una élite que están entre el 1 y 2% de la población que tiene mejor previsión para su futuro. Estamos hablando de productos que me parecen básicos, que es cuidar tu dinero y cuidar la protección de tu familia. Pero vámonos a un segundo corte, queridos amigos. Estamos hablando de la encuesta de ahorro y financiamiento en México. No se vayan. Hola, soy Andrea Alcalá de Alcalá Asesores. En esta ocasión te platicaré cómo funcionan los seguros de ahorro para el retiro. El seguro de ahorro para el retiro es sumamente importante y fundamental para que a la edad de tu vejez puedas tener la garantía que seguirás con tu mismo nivel socioeconómico. El seguro de ahorro para el retiro lo que haces es contratar una suma asegurada para que en cierto momento de edad alcanzada, ya sea 55, 60 o 65 años, la aseguradora te entregue una suma asegurada, la cual puede ser en una sola exhibición o en rentas mensuales vitalicias. Además de esto, tienes una gran ventaja, puede ser deducible de impuestos, lo cual te ayudará a minorar la carga fiscal adicional que estás haciendo un ahorro para ti. Recuerda, vive seguro y asegura. Somos Alcalá Asesores y estamos para servirte. Nos puedes encontrar en nuestra página www.alcalá-medioasesores.com y en el WhatsApp podemos ayudarte a cotizar cualquier seguro de ahorro para el retiro, el cual deberá ser de acuerdo a tus necesidades. Volvemos, queridos amigos, a su programa de Factor Económico. Estamos analizando la encuesta de ahorro y financiamiento de la gente y del sector público como tal, donde empezamos viendo la parte privada de los mexicanos sobre esta composición tan interesante del ahorro, donde vemos pues que hay una carencia de ahorro institucional como tal, que hay un porcentaje de mexicanos alto cubierto por Afores, sin embargo por un monto que pueda resultar insuficiente, y que fuera del tema de las Afores, el dinero que tenemos ahorrado los mexicanos pues normalmente se queda dormido en cuentas de nómina o en instrumentos que no generan necesariamente tasas de interés atractiva o rendimientos que te permitan al menos mantener el poder adquisitivo, y que solo un 1.5% de los mexicanos como tal tiene dinero en fondos de ahorro como tal que proyectan poseer una utilidad financiera importante. Sin embargo, también hay otra cuestión interesante en esta encuesta que tiene que ver con el gobierno. ¿Qué está pasando con el ahorro del gobierno o cómo se financia el gobierno por otro lado? Pues lo primero que hay que ver es que el gobierno también está en un récord de deuda. De alguna manera, el gobierno nunca había tampoco debido tanto como en este momento. El financiamiento total como parte al Producto Interno Bruto, hemos visto que de alguna manera ya supera pues los 50% del PIB. Este es un legado que ya viene desde el sexenio pasado, y a pesar de las políticas de austeridad que han habido en el gobierno, el hecho de que, pues digamos, haya habido un tema de pandemia, que empiecen a subir otra vez las tasas de interés, permite que la deuda, digamos, en general, la consolidada en México, no baje y se mantenga en récords históricos. Sin embargo, si nos vamos más a detalle, ¿de dónde viene este dinero? Pues de alguna manera del financiamiento total del PIB, primero en general, 20% es financiamiento externo, 46% es financiamiento de deuda interna y 35% es cartera de crédito. A lo que nos vamos es cómo se presta el dinero en México, cómo se mueve el financiamiento entre las empresas. Pues primero hablemos eso, de empresas sector privado. Hoy ya hay un 5.3%
de empresas que se financian a través del mercado de valores. Este es un porcentaje que ha adquirido una importancia muy importante. Antes era menos del 1 o 2%, hoy prácticamente se ha triplicado. Cada vez hay más empresas que acuden al mercado de valores. Para esto ha sido muy importante la entrada pues, de Viva, de la nueva Bolsa Institucional de Valores, a competir con la Bolsa Mexicana de Valores como tal, y ha promovido muchísimo el tema de crecimiento de financiamiento por medio de instrumentos públicos. La banca múltiple tiene cerca de un 20% del financiamiento todavía del sector privado, que es un porcentaje muy importante. Tenemos también un 1.9% del financiamiento de la banca de desarrollo, lo cual, pues de alguna manera, también nos deja entrever el fracaso de la banca de desarrollo. Es decir, la banca de desarrollo finalmente se supone que es una banca de fomento, es una banca de segundo piso, creada para impulsar al sector productivo del país, justamente al sector privado, y de toda esta gama enorme que existe, donde está Financiera Nacional de Desarrollo, donde está FIRA, donde está NAFIN, donde está Bancomex, donde está FIFOMI, toda esta gran gama de entidades solo representan menos del 2%, el 1 punto algo, según el año que varíe, del financiamiento total del sector privado. Entonces, la banca de desarrollo habría que preguntarnos si no necesitaría una renovación estratégica donde quizás se consoliden varias entidades y tengan un espectro de inversión mucho más amplio, donde quepan naturalmente más proyectos de los intermediarios financieros que puedan colocar. Es decir, la banca de desarrollo necesita ser mucho más significativa en la colocación del país. Y lo más interesante también de esta encuesta del sector privado es que también hay un cerca de 12 a 13%, depende quién te dé las cifras, de otros intermediarios, llámese principalmente SOFOMES, que financian el sector privado. Es decir, los bancos tienen un 17.7% del mercado y las SOFOMES tienen un 13% de participación del mercado. Es decir, el tema de instituciones financieras bancarias versus no bancarias en el sector privado se empieza a acercar de manera sumamente interesante y apasionante para que entendamos la importancia que tiene el sector de las instituciones financieras no bancarias en México y cómo cada vez más las empresas se financian de empresas que no son bancos. Así que si no sabes qué es una SOFOM, una SOFIPO, una SCAP, pues ya de alguna manera vas un poco tarde, necesitas empezar a explorar el tema empresario de instituciones financieras no bancarias. Sin embargo, lo que pasa en el sector público, en el gobierno, sigue siendo muy interesante. El gobierno dejó de pedir prestado dinero de bancos. Hoy en día los bancos que le prestan al gobierno representan pues un 2.2%, lo cual no es representativo, y la banca de desarrollo también prácticamente presta un 1.5% al sector público. Es decir, la banca de desarrollo presta lo mismo al sector privado que al gobierno, pero tampoco es muy representativo. Y la banca múltiple, aunque presta, pues no es el mayor, ¿no? El mayor porcentaje de la parte del sector público tiene que ver con la emisión de deuda externa y certificados bursátiles fiduciarios. De alguna manera, el sector público se ha hecho de un buen nombre, sobre todo a nivel federal, porque paga muy buenas tasas de interés. México paga una de las tasas de interés más altas del mundo, y eso, de alguna manera, hace que pues mucha tenencia de instrumentos financieros de extranjeros también, pues de alguna manera esté en el país y el peso sea una moneda atractiva. México paga buenos intereses y como representa cierta estabilidad política, de alguna manera la gente sigue confiando en México y sigue queriendo invertir en México, pues de manera muy interesante. Y ahora si nos vamos un poquito a cómo han prestado, cómo han crecido las entidades financieras, digamos, en el último año, cómo ha estado el saldo de cartera de quien presta dinero en México, también son datos muy reveladores y muy interesantes donde vemos, por ejemplo, que en total el crédito de junio 2020 a junio 2021, que es el corazón de la pandemia, el crédito ha caído prácticamente un 5% interanual, en el corazón de la pandemia, lo más duro, lo cual no es una caída sinceramente tan pronunciada. La caída llegó a ser más importante en el último semestre de 2020, junio 2020 a diciembre 2020, sin embargo en 2021 se ha recuperado a nivel interesante, pero digamos que sigue siendo ligeramente negativo. La cartera de crédito no creció como lo venía haciendo de alguna manera en años anteriores. Finalmente la banca múltiple se contrajo aproximadamente, de 2020 a 2021 un 2.5%, la banca de desarrollo sí se contrajo un 8% aproximadamente,
las sociedades de crédito de ahorro popular, esas subieron, las OFIPOS subieron, de alguna manera, y las SOFOMES subieron casi un 20%. De alguna manera, esto nos quiere decir que mientras de alguna manera el sector bancario se contrajo en México, el sector financiero no bancario, específicamente las SOFOMES, crecieron hasta un 20% de su cartera, lo cual habla de un crecimiento de doble dígito, y eso nos da a entender quién verdaderamente ponderó esta falta de necesidad de financiamiento en el país y quién dio la cara por las pymes. Y bueno, queridos amigos, de alguna manera hay mucha información que analizar, estamos llegando, sin embargo, al fin de este programa, pero pues los mensajes son claros. Hay que ahorrar a nivel familiar y a nivel personal, y a nivel sistema hay que empezar a voltear a otros lados, que son el sistema financiero no bancario, que es quien está saliendo al quite para que el país mantenga su actividad productiva y México pueda seguir saliendo adelante. Así que ya sabes, es hora de asegurarte, es hora de ahorrar y es hora de buscar a sistemas alternativos a la banca para echar a andar tu empresa. Muchas gracias. Esto fue Factor Económico.